Seguimos en Dicen que Dicen con la presencia del colega Diego Seigman. Diego, la pregunta era esta: ¿cómo imaginás la salida de este gobierno si hay un gobierno del mismo signo político? ¿O cómo imaginás la salida de este gobierno si hay un gobierno de otro signo político? Podés hacer nombre, referencia, lo que quieras. Bueno, muy bien. Te doy un ejemplo. 8 de agosto, se moviliza la CGT. ¿Para qué se moviliza? ¿Para reclamar con un paro general el 120, 130 de inflación? No, se moviliza para apoyar la candidatura de Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato a presidente del 120, 130 de inflación. Te estoy dando un ejemplo de la doble vara que va a existir. Si siguiera este gobierno con Sergio Massa, va a haber un disciplinamiento social, una tolerancia, por supuesto. Va a depender de cuánto Massa pueda acomodar la economía o tenga la voluntad, y va a depender de cuánto Massa quede supeditado al parámetro, te diría, al marco conceptual que le imponga el kirchnerismo. La idea de que Massa puede girar el barco al centro, eso ya lo vimos con Alberto Fernández 4 años antes. La idea de que Massa tiene la espalda propia más ancha que Alberto y más ancha que Scioli, que no le va a pasar lo que le pasó a Scioli o que no le pasaría lo que le pasó a Alberto, eso es más pensamiento mágico que realidad. Entonces, una alternativa es: ¿qué pasa si gana Massa? Va a tener mucho mayor orden social, disciplinamiento, va a tener protestas más de la izquierda que del peronismo, y van a intentar hacer este mismo repertorio, como ves ahora, con alguna variante. Si gana Juntos por el Cambio, o si gana Milei, digamos, si gana Milei, te lo digo quizás por último. Si gana Juntos por el Cambio, va a depender si gana Horacio Rodríguez Larreta o si gana Patricia Bullrich. En ambos casos, los intentos de grandes reformas estructurales, con leyes para reformas o modificaciones de la legislación laboral, la justicia, etcétera, bueno, vamos a ver cuánta capacidad de negociación tienen, y ahí sabremos si el peronismo federal, si algunos sectores independientes, bloques, subbloques acompañan transformaciones o no las acompañan. Y sabremos por fin lo que hoy no se sabe: es cuánto muchos secretarios generales de gremios tienen tolerancia por necesidad y por urgencia, digamos, porque 40% de Argentina es negro, si están dispuestos a algunas modificaciones o si se van a replegar y se van a radicalizar en contra de ese gobierno. Bueno, lo que quiero decir es: 2 de cada 3 argentinos quieren un cambio. La pregunta que no está contestada es: ¿que quieran un cambio significa que dan un cheque en blanco para que haga cualquier cosa el gobierno que viene? ¿O simplemente quiere un poco de cambio? ¿Cuánta tolerancia va a tener hasta que veamos lo que antes se llamaban los brotes verdes? Eso está en veremos. Lo que no va a tener un gobierno de Juntos por el Cambio es el acompañamiento de los grandes gremios de la izquierda, ni el disciplinamiento social con el que goza este gobierno. ¿Qué pasaría si Milei? Es una incógnita absoluta y total. Bueno, vamos a ver una serie de fotos. Decíamos algo que ensayás en tu programa. Resulta muy interesante de acuerdo al personaje en cuestión, ¿no? Ahora quiero saber qué piensa Diego Seigman. Empezamos con, por favor, señor director, la primera fotografía. Vamos a pedirle 10 palabras al respecto al colega, a Diego. Expectativa que se está generando aquí en el estudio. Javier Milei. Gran servicio al marco cultural de la discusión pública acerca de el rol del Estado, el rol del privado, los gastos de la política. Él pudo decir lo que la centroderecha no podía decir. Digamos, déjame jugar a esta idea. En la marcha del orgullo de centro derecha o liberal, en la marcha del orgullo liberal, él encabezó una carroza que nadie se animaba a subirse ahí, que es: me saco la máscara, estoy a favor de la libertad absoluta,
hay ideas de izquierda, él adjetivó de más, se fue de mambo, etcétera, pero prestó un servicio invalorable para correr el marco conceptual de la discusión. Cuestionó el progresismo como nunca nadie lo había hecho. Todo eso me parece, por más que yo no comparta todo lo que dice, me parece que amplió, elongó la conversación. Y eso es muy valioso. Me parece que él tiene un problema muy importante, que es de personalidad y armado, que están juntos. Es decir, ¿cuánto va a poder negociar para generar los cambios, si le tocara gobernar, que él está proponiendo? Bueno. A mí me parece que es difícil porque en los últimos tiempos mostró que no pudo armar. Suena a una definición psicoanalítica, más que periodística desde ya. Ahí vemos la ventaja, ¿no? Vamos rapidito con las fotografías y 10 o 15 palabras de cada uno. Máximo Kirchner. Un heredero, digamos, tanto que a veces el kirchnerismo habla de los herederos, y como si no tuvieran posibilidades propias o capacidad propia, es el heredero de un imperio. Es el imperio del kirchnerismo y te diría del peronismo, que aún no estando de acuerdo, es gobernado por el kirchnerismo, que sigue siendo la primera mayoría. Todavía no está visto que tenga las habilidades de negociación ni estratégicas que tuvo el padre o que ha tenido la madre. Guste o no, digamos, no hace falta que yo vuelva a hablar de Cristina o lo que uno ha opinado de Néstor. Vos decís, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Bueno, si vos querés decirlo de ese modo, es así. Bien, seguimos, vamos con las fotografías. Ahí está, Rodríguez Larreta. A mí me parece que tiene enorme capacidad de gestión, tiene estructura, no tiene carisma. ¿Cómo va a producirse en esa ecuación, digamos, en una elección tan emocional? Digamos, la grieta invita a la definición por emociones. Tiene gran estructura, tiene experiencia, tiene manejo y tiene carisma limitado. Genera emociones menos que Patricia Bullrich. Bueno, tiene más estructura, quizás más gestión y tiene mejor red que Patricia Bullrich, pero tiene mucho menos carisma y menos capacidad de transmitir emociones. Seguimos. Está abierto. A ver, otra fotografía. Patricia Bullrich, a propósito. Digamos, ella viene con comprobada capacidad de enfrentar la adversidad. Más allá del muy desgraciado hecho de Maldonado, que se ahogó, que a uno le da mucha pena y todo eso que pasó, y la verdad es que eso casi fue un golpe de Estado al gobierno de Macri. Se transformó en un tema nacional, como si hubiera habido Falcón Verde, que se chuparon a muchos. Fue un intento de golpe de Estado. Ahí la que bancó fue Patricia Bullrich. Si no, iban por Macri. Bueno, temple, no 10, 1000. En eso da seguridad. La gran pregunta es, lo mismo que es su capacidad o su fuerza, es su debilidad. Esa intransigencia que demuestra esa idea de que es todo o nada, es con la fuerza, es con la gente en la calle, ¿te puede llevar a la práctica? ¿Cómo va a ser efectivamente cuando tenga que despejar un piquete de 1000 personas? No te digo de 3000. ¿Cómo va a ser eso? Que hay que intentar regular el espacio público de otra manera, yo no tengo duda. Lo que está por verse es cuánta estructura tiene para generar esos cambios. Pero es una política de mucho valor para mí. Bueno, y finalmente, Sergio Massa. Sergio Massa, te quiero decir lo positivo. Quizás es uno de los tipos con mayores habilidades sociales dentro del peronismo. ¿Qué dijo él en una entrevista hace poquito tiempo? Dijo, me pasé 5 años tomando mate con Máximo y con otros referentes. Es decir, el tipo fue ablandando y debilitándoles los prejuicios que tenían hacia él después del 2013, de haber recibido el mote de traidor y todo lo que ustedes conocen. Y es un gran armador, tiene equipo, tiene lazo con el empresariado, con los sindicatos, tiene todo. Pero lo que no tiene es credibilidad.
Lo que no sabemos es si piensa la seguridad al estilo Giuliani, que fue un proveedor intelectual del tema de la seguridad cuando ponía cámaras en el Tigre, si es el que inaugura el avión o trae o repatria el avión de los vuelos de la muerte y aplaude al lado de Cristina. Sí, su condición camaleónica genera una pregunta que a mí me genera mucha inquietud. Diego, queremos agradecerte tu presencia en el programa. Abrazo grande, y lo mejor para esa tira diaria, periodística y de nivel que haces todos los días. Ha sido muy amable, Diego. Gracias. Me honraste mucho con la invitación. Y un abrazo grande a Arielito Tarico y a Osvaldo Bazán. Gracias. Ahí estaba, Diego Sheyman. Sugerencias a dqd@fivertel.com.ar. Nos vamos a encontrar la semana próxima. Han sido muy amables. Gracias.